Dice así, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu El Santo, Espíritu. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Te pedimos por cada uno de nosotros y por cada uno de los que no están, para que nos ilumines, nos des la fuerza para poder escuchar tu palabra, para darnos un corazón humilde y un corazón sincero y poder actuar según tu voluntad, Señor. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Magnificat. Virgen del Magnificat, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy. De hecho, es la continuación de la clase que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan cómo se llama? Se llama El Hijo de Dios nace de la Virgen María. A mí me gusta esta lección, está bonita. Bueno, siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Que me gustan. Está bonita, esta lección está bonita porque nos recuerda mucho sobre la Navidad. La clase pasada hablamos mucho sobre la Virgen María, pero ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el nacimiento, así, sobre ese momento en el que nace Jesús. Y obviamente, pues en Navidad es lo que celebramos. A veces se nos olvida, pero realmente la Navidad es eso, ¿no? Celebrar cuando Jesús nace. Estamos como que celebrando su cumpleaños, pero no, realmente no es eso, ¿no? Pero es bonito porque pues no sé, yo siento que a la mayoría nos gusta la Navidad, pero siempre tiene como que la Navidad una carga un poquito emotiva, ¿no? Sobre todo porque pues nos hace recordar eh, pues muchas partes de nuestra niñez, de nuestra infancia, nos hace recordar también a nuestros seres queridos, a veces ya no están, a veces cambian las circunstancias en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo no les voy a hacer el cuento largo, ¿no? Pero pues de chiquito, por ejemplo, siempre se reunía toda mi familia, y éramos, pues no sé, más de 30 los que nos reuníamos, y ahorita pues ya somos poquitos. Entonces, a lo mejor va cambiando las circunstancias, y eso puede agregar como que otra carga emotiva, que hace que nos guste o que no nos guste, pero realmente esta fecha o estas épocas son de mucho, como que reflexionar. Pero a veces no le damos como que el verdadero sentido que tiene la Navidad. A veces como que lo desvirtuamos hacia otras cosas que ahorita vamos a platicar. Pero aún así, o sea, vivamos como lo vivamos, siempre la Navidad tiene un efecto en todo el mundo, así. O sea, el hecho de que Jesús haya nacido y que haya partido la historia de dos, tiene un efecto que lo recordemos cada año. Y por eso digo que es bonito y nos hace recordar este momento, esta lección. Está muy bonita. Pero vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido antes de empezar a ver estos textos de lo que hablamos sobre la Virgen María. Acuérdense que la lección anterior se llama Los profetas hablan en nombre de Dios. Entonces, ¿cuál era la labor de los profetas? Pues en esa época en lo que los reyes eran muy tiranos y que se cometían muchísimas injusticias, Dios enviaba a algún elegido que hablara en su nombre y que denunciara todo lo que estaba pasando, ¿no? Tanto las malas prácticas religiosas, cuando exageraban la ley o cuando desvirtuaban completamente el sentido religioso, y también cuando se cometían muchas injusticias, ¿no? Cuando el rey, que se supone que era el,
la autoridad delegada por Dios para ayudar a su pueblo, pues hacía todo lo contrario. Entonces siempre estaban los profetas ahí denunciando, hablando de cómo hacer las cosas, y qué es lo que se estaba haciendo mal. Pero decíamos que aparte de denunciar, también venían a anunciar. ¿Y qué es lo padre que anunciaban? Pues este acontecimiento va a nacer un Mesías, van a ser el Salvador del mundo. Acuérdense que pues ya había mandado Dios a un montón de personas, ¿no? Desde los patriarcas hasta los profetas. Y todos ayudaban como que de momento, otra vez el pueblo se equivocaba y caían en lo mismo. Pero la escritura decía, va a llegar un hombre, va a llegar un rey que va a ser el Mesías, va a ser el Salvador del mundo. Entonces a partir de ese momento ya no se va a sufrir, ya no vamos a vivir en esclavitud, vamos a vivir libres, vamos a estar felices. Entonces esa es la promesa que se hacía y todo el mundo esperaba ese Mesías. Decían, ¿cuándo van a ser ese Mesías? ¿No? Y como la escritura nunca se equivocaba, o sea, algo que prometía Dios siempre se cumplía. Entonces, pues había un montón de cosas que anunciaban la llegada de este Mesías, de este Salvador, y todo el mundo lo esperaba. Entonces, pues obviamente lo esperaban, pero de otra forma, ¿no? Pensaban que iba a llegar un rey con su palacio y que iba a gobernar y que iba a ser justo y que iba a ayudar a todo su pueblo y cosas así, ¿no? Obviamente, pues la mentalidad humana, pues era mucho más reducida y muy distinta a lo que Dios nos va a presentar en este momento, ¿no? Pero esa era la promesa. Entonces, la promesa partía de elegir a una mujer. Y dice, por ahí un texto que nos leyeron en el Antiguo Testamento, dice, una doncella va a dar a luz. O hay otra versión que dice, una virgen va a dar una luz. O, tiene también el sentido de la pureza de la virginidad, pero también hablaba pues de una pequeñita, porque en ese tiempo se casaban muy jóvenes, de una pequeñita que todavía no se había casado, ¿no? Que todavía no estaba, que todavía no vivía con un hombre. Eso es como la parte fundamental. Y esta mujer en el Nuevo Testamento, pues viene a ser la Virgen María. Que decimos una jovencita porque en esa época, pues a lo mejor tenía yo creo que como unos 12 años, ¿no, Susi? Yo creo que, pues sí, unos 12 años. Imagínense, eh, Históricamente creo que tenía 14. 14 años. Ujú. Digo, la Biblia no nos lo dice, pero pues ahí los Más o estudiosos menos. lo dicen. Imagínense una jovencita de 14 años. Ahorita estoy con puras mujeres. Imagínense qué estaban haciendo ustedes a sus 14 años. Que viniera un ángel y les dijera, ¿sabes qué? Vas a ser mamá. Pero a la Virgen, pues no nada más fue la sorpresa de vas a ser mamá, ¿no? Sino vas a ser la mamá del Hijo de Dios. O sea, te vas a convertir tú en la madre de Dios. Y obviamente, pues ella se sacó de onda, ¿no? Así de, oye, pero a ver, primero, pues explícame cómo va a ser, ¿no? Porque, pues para tener hijos, pues necesito tener un marido, ¿no? En ese tiempo, pues obviamente todas las mujeres que tenían hijos, pues era porque estaban casadas, ¿no? O la mayoría, y las que no, pues morían a pedradas. Y ella dijo, pues yo no estoy casada, si yo ahorita tengo un hijo, pues primero con quién y cómo le vamos a hacer, ¿no? Y si lo tengo, pues me van a pedrear, voy a morir porque yo no estoy casada, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas se le vinieron en la mente a María. Y el ángel, pues de entrada le dijo, o sea, decíamos el saludo este de Dios te salve María, que decíamos que era un saludo que se le decía a los reyes o a la gente de la nobleza. Pero la versión más adecuada es alégrate porque este mensaje es de alegría, ¿no? Alégrate María, llena eres de gracia. Has quedado llena de gracia porque en este momento vas a concebir al Hijo de Dios en tu vientre. Entonces vas a quedar completamente llena de Dios a partir de este momento. Y cuando ella le pregunta, oye, pero ¿cómo va a suceder esto? Tú no te preocupes, el Espíritu Santo se posará sobre ti y darás a luz a un hijo. Entonces, ¿cuál es la respuesta en este momento de la Virgen María? Decíamos también no me acuerdo si se los dijimos, pero cabe mencionar que también María se dice que era una mujer de fe. O sea, no era una mujer aleatoria que agarraron ahí para que fuera la mamá de Jesús, sino también Dios pues decidió una familia, ¿no? Esta familia
por parte de la Virgen María, de esta pequeñita, y también de José, que dice la escritura que era un hombre justo, y que se va a encargar de cuidar pues tanto a Jesús como a esta jovencita, ¿no? María durante toda su niñez de Jesús, y incluye la educación y el proveerlo y el enseñarle y el educarlo de sus papás, ¿no? De la Virgen María y de José, despejando todas las dudas ahí de que Jesús se fue ahí al oriente a un viaje espiritual y ahí adquirió su conocimiento. No, o sea, Dios dijo, van a ser una familia y su enseñanza, su formación va a ser en el amor de un papá y en el amor de una mamá. No necesitamos más, no necesitamos irnos de viaje astral a otra región, otra dimensión. El amor del papá y el amor de una mamá van a formar a este pequeñito que se va a convertir en el salvador del mundo. Esa era la formación que decidió Dios darle a Jesús por medio de esta mujer. Pero la respuesta que dio María fue, hágase Señor según tu palabra, hágase Señor tu voluntad. Por eso les decía, era una mujer de fe, un hombre de fe, o más bien un hombre o una mujer que no, híjole, pero pues, o sea, ¿cómo va a ser, no? O sea, yo no creo en esto. Me va a traer problemas, me va a traer consecuencias. Yo, pues, prefiero vivir mi vida bien, me voy a casar, pues ya conseguí un buen marido, voy a formar una familia, ¿no? ¿Sabes qué? Pues dale esta misión a otra persona. Yo no la quiero, yo no la necesito, y yo voy a ser feliz a mi manera, ¿no? Pero no, o sea, decide lo que se haga según tu voluntad, que se haga según tu palabra. Si tú quieres que yo tenga esta gran misión, yo la acepto, ¿no? Dice, yo soy, en el Magnífica la oración que rezamos, dice, yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí como tú has dicho. Y esa la verdad es una gran enseñanza. Si todos tuviéramos esa disposición ante Dios de decir, ¿sabes qué, Dios mío? Donde tú me quieras poner, con quien tú me quieras poner, a donde me quieras llevar, yo estoy puesto, porque tú me diseñaste, tú me soñaste, tú me creaste, tú sabes qué es lo mejor para mí y sabes en qué lugar y en qué momento y qué condiciones son las en las que yo voy a ser completamente feliz, ¿no? En las que yo voy a desarrollar todo lo que soy, todos mis talentos, todos mis sueños, todos mis anhelos. Ahí yo los voy a ver completamente realizados en tu voluntad. Si yo me aferro a la mía, pues me puedo equivocar, ¿no? Tú me das la decisión, pero yo esa decisión te la entrego y a donde tú me quieras llevar, pues llévame, ¿no? Esa es la disposición que vemos de la Virgen María, ¿no? De ella estar completamente dispuesta. Y no lo digo nada más porque pues ahorita me lo inventé, ¿no? Sino ella estuvo ahí hasta los pies de la cruz, hasta que mataron a su hijo. Y después de que lo mataron y con los apóstoles, y más adelante vamos a hablar de las apariciones que tuvo la Virgen a lo largo de toda la historia. Ahí vemos reflejada esa aceptación de este plan divino, ¿no? Bueno, pero no echar tanto choro sobre esto. Después de haber recibido este mensaje, decimos que lo lleva. Queda embarazada su prima, que es Santa Isabel, que era una mujer que no podía tener hijos, pero también por obra de Dios hizo el milagro de que quedara embarazada. Entonces esta mujer pues ya tenía 6 meses de embarazo. Lo primero que hace María es ir a visitarla, ponerse a su servicio, ayudarla. Y así desde el primer momento, desde el primer instante en que Isabel reconoció la voz de María, dice que en su vientre que estaba pues su bebé que era, ay, se me fue su nombre, Juan el Bautista, estaba Juan el Bautista, dice que escuchó la voz de María y quedó lleno del Espíritu Santo y dice que hasta su vientre saltó de alegría, ¿no? O sea, Juan el Bautista saltó de alegría en ese momento de escuchar la voz. ¿Por qué? Pues porque sabía qué es lo que estaba pasando, o sea, reconoció todo pues todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Entonces lo reconoce María, lo reconoce Santa Isabel y lo reconoce hasta el bebé que llevaba dentro, ¿no?
Este texto igual es buenísimo en películas y en textos donde se defiende mucho, sobre todo, por ejemplo, la vida, y decir cómo desde el vientre un bebé puede reconocer esto, ¿no? O sea, el decir, no, pues es que estando en el vientre no es un ser humano, es una mentira, ¿no? Es un bebé que siente, que se emociona desde el momento del vientre, ¿no? Así le pasó a Juan el Bautista, desde el vientre de su mamá saltó de alegría y quedó lleno del Espíritu Santo, de la alegría de saber que iban a ser el Salvador, el Mesías. Entonces, este, creo que hasta ahí nos quedamos en los textos que vimos. Y ahorita pues ya vamos a ver cuando María se regresa a su casa y cómo es este momento tan espectacular y a la vez tan sencillo del nacimiento del Hijo de Dios. Entonces vamos a leer el primer texto. No sé si tengan hasta aquí alguna duda o algo, una pregunta. Si no, pues vamos a leer el primer texto. Creo que antes de leer el texto, me gustaría que pusieras el canto. Ah, Eh, perdónenme. si es que ya se te había olvidado. Este, porque justamente habla un poquito sobre esto, entonces nos va a servir mucho para la reflexión. El canto se llama Ha traído la esperanza de Verónica Sanfilippo y escúchenlo, está muy, muy bonito. Miren, vamos a hacer esto. Se los voy a poner nada más en audio. Me dicen si se Ujú. escucha porque la verdad mi lab se traba mucho y Sí. se los voy a poner, ¿va? ¿Se escucha? Sí, sí, Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha creer. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial, se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos ha vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne.
Igual se los mandamos en el grupo para que puedan ver el videito, ¿va? Sí, para que la vuelvan a escuchar, está muy padre. Bueno, vamos a buscar nuestro primer texto. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 6 al versículo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 6 al 7. Y si alguien nos quiere ayudar a proclamarlo, Sí, yo lo leo. muy bien. Y sucedióme que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Palabra de Dios. Te Palabra de alabamos. Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias. Bueno, pues justamente este es el texto que nos habla sobre el nacimiento de Jesús. Y si se dan cuenta, o sea, me encanta porque voy a citar un poquito el canto, ¿no? Decía, no me acuerdo textualmente, pero decía que esperaban a un rey coronado de esplendor, pero él se hace hombre, humilde y redentor, ¿no? O sea, si nos acordamos en el momento, por ejemplo, en la parte en la que el pueblo de Israel le pide al pueblo, le pide a Dios un rey, o sea, ellos le piden un rey a Dios porque veían que otros pueblos también también tenían reyes y a estos reyes los veían ellos como justo eso, ¿no? Como superpoderosos, como invencibles, como guías, ¿no? Y entonces siempre el pueblo de Israel tenía como esa imagen de ese Dios, ¿no? De ese, sí, a lo mejor de ese rey que le iba a dar Dios. Y lo vimos que no fue así, ¿no? O sea, Dios elige un rey, pero elige un rey según el corazón de Dios, y por eso elige a David, un hombre, un jovencito, humilde, ¿no? Que que lo toma de una familia, dice el texto, del pueblo más pequeño, de la familia más humilde, el más pequeño de sus hermanos, ¿no? Y nuevamente nos muestra Dios cómo es que la humildad es algo muy importante para Él. Aquel que nos vino a enseñar a ser humildes, aquel que vino a enseñarnos a amar, que se hace hombre para enseñarnos a amar, decide ser el primero en hacerse humilde, ¿no? Aquel que es el rey del universo, que va a ser nuestro salvador, decide nacer de la manera más humilde, ¿no? María, dice el texto, estaba de camino y entonces justamente le llega el parto porque ellos tienen que ir a Jerusalén, a Belén, a hacer un censo, y entonces ahí los agarra el parto, ¿no? Y entonces empiezan a buscar en dónde puedan alojarse para pues que María pueda atender al niño. Y en todos lados ya estaba lleno justamente porque había mucha gente ahí, porque todos habían ido de todas partes de Israel a Belén a hacer el censo, ¿no? Y entonces, pues todos los lugares de alojamiento estaban llenos. Y entonces ellos ya no tenían, su idea era ir y regresar justamente porque María estaba embarazada, ¿no? Y entonces ya no tuvieron dónde quedarse y buscaban por todos lados y todo el mundo los rechazaba, ¿no? Aquí no hay lugar, aquí no hay lugar, hasta que alguien les abre la puerta y les dice, híjole, sí, pero solamente tengo este pedacito, ¿no? Solamente tengo este establo donde están los animales, pero pues ahí hay un pesebre y pues si quieres, pues ahí, ¿no? Y pues José fue como de, pues ahí aunque sea, ¿no? Y entonces el niño Dios decide nacer de la manera más humilde, ¿no? Aquel que es el rey del universo, aquel que dice el canto, ¿no? Nosotros podíamos esperar coronado de esplendor, ¿no? Él decide hacerse humilde. Y me encanta esta parte del nacimiento de Cristo, porque si nosotros nos vamos a la esencia de la Navidad, que los comentaba Oscar un poquito al principio, si nos vamos a la esencia de la Navidad no es estar lleno de cosas, no es comprarte
las mejores ropas, ¿no? Vestirte con lo mejor, no es hacer la cena más extraordinaria posible, ¿no? El mismo canto lo decía, Dios se queda con nosotros y no sé si se acuerdan que en el video pasado de la película de Tierra de María, hablábamos un poquito sobre que el texto decía, Dios le dice, yo me voy a hacer hombre como ellos y me voy a entregar a ellos y me voy a hacer su alimento, el más humilde de los alimentos, ¿no? Un pedazo de pan. O sea, la humildad de Dios al hacerse hombre es extraordinaria, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que nosotros percibimos la Navidad? La Navidad se vuelve un momento de felicidad porque es el momento del año aparte en la que nos deposita nuestro aguinaldo y la gente tiene más dinero y hay un montón de ofertas en la tienda y hay un montón de cosas bonitas y entonces voy y derrocho mi dinero, ¿no? Y entonces aprovecho para sentirme feliz por todo lo que puedo adquirir, ¿no? Todo lo que la mercadotecnia de la Navidad me hace que tengo que adquirir o me dice que tengo que adquirir, porque es el momento del año en el que todos estamos más felices, porque aparte de todo eso, pues viene como el ambiente de la Navidad, ¿no? Pero fíjense cómo nada de eso tiene que ver con el nacimiento de Jesús, que es lo que celebramos en Navidad, ¿no? Nada de eso es el nacimiento mismo de Cristo es humilde. Si Él mismo no está rodeado de esplendor y de joyas y de cosas extraordinarias en su nacimiento, nosotros en Navidad tampoco lo necesitamos. No es mucha gente, por ejemplo, que celebra Navidad, le cuesta trabajo celebrar Navidad si no hay una cena extraordinaria o si no hay si no está, yo sé, duele mucho cuando perdemos a alguien y nos toca celebrar esa Navidad sin él o sin ella, es un dolor muy profundo, pero que el mismo Cristo se hace hombre para darnos una esperanza de salvación, una esperanza de vida. Entonces, a pesar de que sea muy doloroso, tenemos que tratar de centrarnos en el mensaje, que es que Dios decide hacerse hombre, decide hacerse humilde para poder encarnarse en nuestra condición humana y débil y poder enseñarnos a ser humildes y a vivir en el amor como Él es amor, ¿no? Entonces, eso es lo más bonito de la Navidad. Lo más bonito de la Navidad es que, acuérdense, o sea, el hombre, me acuerdo que hay un canto que nos gusta mucho, se llama Ya la tierra es cielo, y es una composición de los misioneros servidores de la palabra, y el canto empieza así justamente, Dios está en la tierra y ya la tierra es cielo, ¿no? Ya el hombre y Dios están unidos por siempre, y justamente eso es, imagínense, Dios llega a la tierra que Él mismo construyó, Él mismo creó para que fuera nuestro hogar. Un hogar que al principio era un paraíso, porque teníamos todo, el alimento físico, teníamos todo para sobrevivir y teníamos el alimento espiritual porque teníamos una convivencia cercana con Dios. Pero nosotros nos encargamos de corromper esta creación, de separarnos de Dios, de profanar nuestra tierra, de arruinar nuestro paraíso, ¿no? Por nuestras decisiones y por nuestra forma de actuar, ¿no? Sin embargo, Dios decide hacerse hombre para devolvernos esa dignidad que nosotros ya hemos perdido y que decidimos perder mediante el pecado. Se hace hombre y nos devuelve la dignidad, pero aparte nos trae otra vez ese paraíso, ese cielo que perdimos, lo trae nuevamente, ¿no? Y entonces convierte nuestra tierra en cielo cuando llega Dios, cuando nace Dios. Y es por eso que cuando llega la Navidad, o el momento de la Navidad, todos sentimos como que, ay, es que el ambiente de la Navidad es bien bonito porque todos lo sentimos, como que desde que termina noviembre todo empieza a oler así como que bien bonito, y como que todos me caen bien cuando todos me caían bien gordos, ¿no? Y empieza a estar como ese sentimiento de que algo bueno viene, ¿no? Y es justo eso, porque la tierra se vuelve cielo porque Dios nace, ¿no? Pero ¿por qué tendría que ser solamente un momento del año? Porque si Dios decide nacer en nuestra vida y en nuestro corazón, porque si Dios toma nuestro corazón como un pesebre humilde, ¿por qué
nosotros no somos capaces de llevar esa humildad en nuestro corazón todo el año y vivir cerca de Dios todo el año, como si estuviéramos en Navidad. Imagínense, si todo ese ambiente navideño lo tuviéramos todo el tiempo y todo el tiempo estuviéramos con ganas de ayudar al otro y con ganas de estar cerca de mi familia, y con ganas de convivir con aquellos que casi no veo y verlos más frecuente, todo sería distinto, ¿no? Dios se hace hombre y toma la condición de hombre para poder enseñarnos que Él, y ya lo vamos a ver después, como en la vida adulta de Jesús, que Él también, al hacerse hombre, al hacerse vulnerable, al nacer humilde, realza la figura del hombre humano, realza la dignidad del hombre y, y nos enseña cómo es que Él también sufre. Él también perdió a alguien, él también perdió a su mejor amigo, él también perdió a su padre porque José muere, ¿no? Él también tuvo que trabajar, tuvo que decirle que sí a Dios a pesar de que le dolía decirle que sí a Dios, ¿no? Él también tuvo que, a él también lo traicionaron, de él también se burlaron, a él también lo humillaron, ¿no? Y viene a mostrarnos cómo es que a pesar de que él vive todo eso, el amor tan grande que tiene, eso es lo que nos impulsa a vivir todo el tiempo el misterio de la Navidad, que es el nacimiento de Cristo y que nos trae la salvación y la redención, ¿no? Eso es lo más importante y lo vamos a ir viendo conforme pase, conforme conozcamos un poco la vida de Cristo. Entonces vamos a ver otro texto más que nos va a ayudar a Oscar a reflexionar. Es el Evangelio de Lucas también, pero nos vamos al capítulo 2. Ah, bueno, ya estábamos en el 2. Ajá, Versículos del... nada más que es, Leyeron hasta el 7, ¿no? ajá, nada más que ahora es del 13 al 17, Vamos a leerlo desde el 8 hasta ¿ok? el 17. Es que está bonito. Vamos a leerlo desde el 8 hasta el 17. Entonces, si alguien lo quiere leer. ¿Quién nos Yo quiere lo leo. ayudar? Sí, gracias. Dice, los ángeles y los pastores. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo siu- cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros, Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño acostado en el establo. Y cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Entonces, este texto, pues es después del que habíamos leído en el que nace Jesús. Y en ese momento viene este acontecimiento así grandioso, ¿no? Llega un ángel, primero está un ángel y se les aparece a los pastorcitos que estaban por ahí cerca con sus ovejitas y les dice, les traigo un gran mensaje, el Mesías, el Salvador, ha nacido, vayan a adorarlo, ¿no? Entonces dice que al principio como que los pastorcitos se sacaron de onda, como que se espantaron, le digo, no tengan miedo, ha nacido el Salvador. Y dice que después de eso, acto seguido, se aparecen un montón de ángeles y pues los ángeles estaban de fiesta, ¿no? Dios ha nacido en la tierra, o sea, era una completa fiesta en el cielo y querían que en la tierra pues también fuera una fiesta, ¿no? Pero aquí lo más importante es a quién se acerca Dios, porque decíamos, los ángeles cuando vienen y dan un mensaje, pues viene de parte de Dios, ¿no? Entonces Dios les da chamba y les dice, ¿saben qué? Vayan a tal región y digan esto, ¿no? Lleven este mensaje.
Entonces decide Dios mandar este mensaje a los pastorcitos, o sea, a las personas más insignificantes de ese tiempo, a ellos decide mandarles ese mensaje. Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Un pastorcito de aquella época, de hace 2000 años, ¿qué relevante iba a ser su vida? ¿O qué trascendente podía haber sido su vida a lo largo de la historia? Nada, ¿no? Nadie se iba a enterar que hubo un pastorcito ahí en Belén cuidando sus ovejitas. Ante los ojos del mundo, pues iba a ser insignificante, ¿no? Y Dios decide darles pues ese regalo de anunciarles que van a ser el salvador del mundo, ¿no? Les digo, este acontecimiento que va a marcar la historia en dos, uno de los acontecimientos, yo diría que el más importante de todo el mundo, porque divide la historia en dos, es anunciado a las personas más sencillas y más insignificantes de ese momento. ¿Por qué creen que sea? Digo, Dios no es que diga, ay, pues yo nada más voy a elegir a los, iba a decir una palabra muy fea, quiero elegir a los más vulnerables, ¿no? A los más pobres, a los más, no sé cómo decirlo, a los peores de esa época, ¿no? A los más sencillos. Pues no, Dios quiere darle ese mensaje a todo el mundo, pero realmente lo hace, ¿no? O sea, realmente el mensaje lo comunica a todo el mundo, lo lleva a todo el mundo, a todos los rincones. Pero el problema es que no todo el mundo lo recibimos. Dios está hablando todos los días, pero realmente nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Quiénes en ese momento pudieron escuchar ese mensaje? Pues las personas más sencillas. A lo mejor, no sé, no tenían maldad en su corazón, a lo mejor no estaban llenos de, de ego, de arrogancia, pues no sé, de muchas cosas que nos pueden evitar que nosotros escuchemos la voz de Dios. Entonces, Dios, como decía Susi, se inclina hacia lo sencillo, ¿no? Por eso la Navidad, decíamos, que está marcada como que de esa sencillez, de esa pureza, de esa austeridad, dejando de lado toda la superficialidad. Y así debería, como dice Susi, pues ser nuestra Navidad, ¿no? Que fuera una Navidad muy sencilla. Vamos a hacer una cena, pero vamos a cenar, pues no sé, que es algo sencillo, vamos a ver, una sopita de letras, no sé. O sea, Oh. la Navidad tendría que ser algo, pues una celebración que vaya más allá de lo superficial, ¿no? Pero vemos cómo pues está, o dejen ustedes la cena, ¿no? O sea, que fuera marcada, pero como por el decir, pues voy a ser desprendido, no solamente en esta época, ¿no? Como decía sí, pero que esta época sea más en la que voy a ser desprendido y voy a ayudar al que lo necesita. Es una época en la que se pasa mucho frío y voy a llevar, pues no sé, unas cobijas, voy a llevar algo de comida a las personas que en esta época pues no pueden estar con sus familias, no tienen los recursos para una cena, que están en la calle o personas que han perdido, no sé, a un familiar. Esta época en la que pues, hemos perdido un montón de seres queridos, ¿no? De decir, esta Navidad, pues en vez de comprar regalos y comprar un montón de cosas, pues mejor voy a ver en qué personas lo necesitan verdaderamente y a esas personas destinar mi dinero, como decía mi aguinaldo, ¿no? En vez de decir, híjole, lo Ujú. voy a comprar, no sé, Un ropa, carro. un carro, no sé, ropa para la cena o, no sé, un abrigo, decir, pues voy a comprarle una chamarra a alguien que yo sé que no se la puede comprar y que lo necesita. De esas cosas, o sea, si nosotros estamos celebrando el acontecimiento de la Navidad, pues esas cosas van más acordes con lo que pasó en el momento del nacimiento de Jesús, ¿no? Y les digo, siempre pues está marcado por un montón de cosas que tienen que ver mucho con la mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo sabe en la Navidad que existe Santa Claus, ¿no? Entonces, siempre va a haber por ahí en los adornitos de las casas un Santa Claus, ese señor ahí gordito de rojo con su barbita que llama pues, muchísimo la atención. Y la verdad, en nuestras casas pocas veces tenemos a lo mejor un nacimiento, ¿no? Y pocas veces a lo mejor vamos a misa en ese momento, ¿no? En la noche o al otro día que estamos celebrando la Navidad. Entonces todos esos detalles hacen que pues, se desvirtúe mucho ese acontecimiento tan grande que sucedió.
que lo ensuciemos, que lo desvirtuemos completamente. Pero ese es el sentido de la Navidad. Yo no sé ni por qué les estoy hablando de la Navidad, estamos hablando de los pastorcitos. Les decía, la Navidad, este acontecimiento fue revelado a las personas más sencillas. Nosotros, cuando decimos vamos a celebrar el 24 de diciembre, es más, espero no desilusionarlos, pero ni siquiera sabemos si el 24 de diciembre o el 25 nació Jesús. No lo sabemos, nadie lo sabe, ni lo va a saber, a menos que por ahí encuentren algún resto arqueológico que diga que fue esa fecha o fue otra, ¿no? Pero nadie lo sabe, realmente nadie sabe cuándo nació Jesús. Pero no es porque estemos celebrando su cumpleaños, que digamos, hoy, hace 2000 años, nació Jesús. Pues no, no estamos celebrando su cumpleaños. Estamos, y así como la Navidad, todas las fiestas que celebramos en nuestra iglesia, no celebramos que acontecieron hace tiempo, como por ejemplo la Pascua, ¿no? Pues liberaron al pueblo de la esclavitud de Egipto y abrió Moisés el mar. Pues no estamos recordando eso, ¿no? Ni estamos recordando que Jesús resucitó al tercer día. No lo estamos recordando, lo estamos viviendo. Todas las fiestas se viven. Entonces el hecho de que nosotros celebremos el nacimiento de Cristo, estamos celebrando que Cristo nace, o sea, que está naciendo en este momento de nuestras vidas. Y nos da ejemplo con la forma en la que nació. Si nosotros queremos que se nos anuncie así como los pastores, pues necesitamos tener un corazón como el de los pastores para que Jesús nazca en nuestros corazones. No estamos celebrando que nació hace 2020 años, sino queremos que en este momento de que celebramos la Navidad, Jesús nazca en nuestro corazón. Que así como nació en un momento en un pesebre, que yo estoy completa, no sé, me gusta imaginarme así la escena. Hay una santa por ahí que describe la escena, pero yo me imagino, no sé, a José, en ese momento, pues ni modo, pues aquí, no hay de otra, ¿no? Y no creo que en medio del cochinero tuvieran ahí al hijo, ¿no? O sea, yo me imagino a un José, a ver, una escoba, unas cubetas, vamos a limpiar, vamos a ordenar, vamos a poner esto, pues a la altura de lo que va a suceder en este momento, ¿no? Yo me imagino así a un San José, y no sé, a una María diciéndole, no te preocupes, pues ya van a ser, ¿no? Y José ahí esmerándose y con amor haciendo todo en ese momento. Así nosotros tenemos que preparar nuestro corazón. No lo exterior nos tenemos que preocupar poquito por prepararlo, pero nos tenemos que preocupar por trabajar nuestro interior. Por eso antes de la Navidad se destina una época de, creo que son 4 semanas, que es la temporada de Adviento, ¿no? Con eso empezamos el año litúrgico. Empezamos celebrando, todo nuestro año litúrgico es la vida de Jesús. Empezamos con el nacimiento de Jesús, pero para llegar bien preparados a ese momento, hay una época de preparación que se llama el Adviento. Son 4 semanas en las que nosotros preparamos nuestro corazón para que nazca Jesús. No estamos celebrando su cumpleaños, estamos celebrando que Cristo nace todos los días en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros queremos recibir a Jesús, pues necesitamos un corazón como el de los pastorcitos, un corazón como el de David. ¿Se acuerdan que David también era pastor? Un corazón como el de José. ¿Se acuerdan de José, el soñador? Un corazón como el de María, un corazón como el de José, el padre de Jesús. Un corazón así humilde, un corazón sencillo, que seamos hombres justos, que en ese momento pues, tratemos de desprendernos de las cosas que nos hacen alejarnos de Dios. Entonces, pues ese es el mensaje de este texto, ¿no? Dios quiere revelarse a la humanidad completa, pero la humanidad completa no está preparada para recibirlo. Entonces muchas veces las personas que nosotros despreciamos cotidianamente, a lo mejor son las personas que ante Dios tienen mucho más valor que nosotros, ¿no? Porque su corazón es mucho más valioso a lo mejor que el de nosotros. Y les estoy hablando de personas que despreciamos, que vemos todos los días, ¿no? A lo mejor, no sé, el chofer del transporte, puede ser la persona que nos limpia la casa, puede ser la persona que se acerca a vendernos, no sé, un chocolate, puede ser el que nos atiende en un restaurante, no sé, todas esas personas que
que por lo general despreciamos porque a lo mejor, pues no sé, su situación económica es inferior a la nuestra o porque simplemente les toca servirnos a nosotros, porque a lo mejor tiene menos estudios, porque a lo mejor su apariencia física es diferente a la de nosotros. No sé, digo, somos bien fácil de que despreciamos a los demás. Y a lo mejor, así como en esa época se despreciaba a un pastorcito, se convirtió en la persona con el mayor momento de alegría en la historia de la humanidad, ¿no? El saber que ha nacido el Salvador y que ya no van a tener que sufrir. Obviamente distinto a lo que se pensaba en esta época, ¿no? Pero ellos recibieron ese mensaje. Bueno, pues vamos a leer otro texto. Ahora vamos al Evangelio de Mateo. Busquen por favor Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. ¿Quién nos quiere ayudar a leerlo? El Evangelio de Mateo. Oigan, en lo que lo buscan rápidamente, me acordé que en esta Navidad pasada estábamos platicando, Oscar y yo, justamente, de que no hay, por ejemplo, en general no hay películas, o sea, hay mucha mercadotecnia de la Navidad, pero no hay películas de la verdadera Navidad, o sea, de Navidad del nacimiento de Jesús. Sí. Solamente creo que conocemos dos, y ese día estábamos como contextualizando cuál, pero solo conocemos dos, una que se llama La Estrella de Belén y la otra se llama, ay, ni me acuerdo de esa película, pero es de una niñita que está ahí en Netflix, creo que se llama como Isabela o algo así, Mm. pero solamente son esas dos únicas películas que conocemos sobre la Navidad, todas las demás es pura mercadotecnia. Sí, de hecho, digo, está buenísima esa película, sobre todo Sí, Majo. está bien padre. Majo, le digo para Majo porque Diana y Anaí ya la vieron. ¿Y a poco no está bien bonita esa película, La Estrella de Belén? Entonces ahí va una comercial, una recomendación. Y no sé, a mí me gustó mucho y está padre pues verla cerquita de la Navidad, ¿no? Pues, para la próxima Sí, Navidad, es muy... próximo diciembre, búsquenla y véanla otra vez. Y si no la han visto, pues véanla por primera vez. Entonces, ¿quién nos Este, quiere ayudar con el texto? Todavía está disponible en Netflix. sí, todavía. ¿Todavía está? No nos están pagando, que la cabe recalcar. Pero Bueno, por si la quieren ver, todavía está. Sí, y es para todas las edades, digo, es sí, es caricatura, animada, pero está bien padre. pero pues nosotros que ya no estamos tan niños, está bonita. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con Mateo 2 del 1 al 12? ¿Quién dice yo? Si quieren, yo lo leo. Sí, por favor. Del 1 al 12, ¿verdad? 1 al 12. Sí, Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios, y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos.
hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. Te lo Te vamos, alabamos, Señor. Señor. Gracias. Gracias, Majo. Entonces, este texto pues es también muy famoso. Habla sobre los famosos Reyes Magos, ¿no? Los famosos Reyes Magos. Y se me estaba olvidando así un dato pues que se me hizo padre recordar y se me olvidó del texto anterior sobre los pastorcitos. Acuérdense que siempre en la época de Navidad, sobre todo en las escuelas, se hacen las pastorelas, ¿no? De ahí, de ese texto, pues nace ese, esa tradición de hacer las pastorelas, ¿no? Una historia de un pastorcito donde está un angelito y un diablito, y el angelito pues, lo está ayudando para que llegue a ver a Jesús, y el diablito donde le está diciendo que se vaya por otro lado, ¿no? Las famosas pastorelas. Pero me estaba acordando de esta canción que está bonito, que es la del niño del tambor. No sé si este niño sea un pastorcito o no, pero pues es un niño que se pone en camino, este, él le dice el camino que lleva a Belén, ¿no? Sí, el camino que lleva a Belén, y se baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos, sí, mira, dice, los pastorcillos quieren ver a su rey y le traen regalos en su humilde zurrón. Pero a mí me gusta mucho, sobre todo el final, porque esta canción dice que pues este pastorcito o este niño pues no tiene dinero. O sea, dice, es que todos le llevan regalos, todos le traen regalos al rey, que es un rey el que ha nacido, ¿no? Y dice la segunda parte, yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Dice, yo no tengo dinero, dice, tú sabes que yo no tengo ni un quinto, ¿no? Yo quisiera ponerte algo que te agrade a tus pies, como lo hacen todos los demás, pero lo único que tengo es un tambor. Dice, nada mejor hay que te pueda ofrecer, su ronco acento es un canto de amor. Dice, yo lo único que puedo hacer es, con mi tambor, hacerte un canto de amor, ¿no? Y lo más bonito es, y pues remata lo que estamos diciendo, es, cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió. Porque yo estoy seguro que en ese momento, de todos los regalos que le pudieran haber llevado, o sea, esta expresión de amor de llevarle solamente su canto o su sonido del tambor, pues era lo único que quería Dios, ¿no? O sea, si estamos hablando de la sencillez, de la humildad y todo, y la intención que tenía este pastorcito de no tener nada, pero quererle ofrecer algo a Dios, pues fue lo mejor para él, ¿no? O sea, esa sonrisa de ese niño de ver que le estaba entregando todo lo que tenía este pastorcito, ¿no? Entonces, este era el dato que me estaba acordando ahorita, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, que estamos en el coro, la cantamos en la misa, el niño del tambor. Y pues está, o sea, tiene todo un mensaje, ¿no? No es así porque hay una canción de Navidad. O sea, tiene todo un mensaje muy profundo, ¿no? Que es el que les trato de transmitir ahorita. Entonces, ya hablando sobre estos famosos eh, Reyes Magos, les digo famosos porque siempre les decimos así, los Reyes Magos, que realmente el texto en el versículo, mmm, creo que en el uno, no, en el uno dice, llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Entonces realmente creo que ninguna versión de las Biblias nos dice que sean reyes, los reyes magos. Realmente no eran reyes. Sí dice que, en alguna versión dice que son los magos de Oriente, o como en esta, que creo que es la versión más acertada, dice los sabios del Oriente. ¿Sabios por qué? Porque se dedicaban al estudio de las estrellas. Pero aquí, ojo, no nos confundamos. El estudio de las estrellas no tiene que ver con la astrología, que decimos, pues
en el tarot vimos que nacía Jesús, ¿no? Se los reveló del universo. No, nada que ver. O sea, estos cuates eran estudiosos de las estrellas, o sea, realmente eran astrónomos. Por eso se les decía sabios. ¿Y por qué del Oriente? Pues porque era en ese entonces como que la región lejana, ¿no? La región, pues no sé, como decir, vinieron de otras partes del mundo, ¿no? Así es como que, si lo dijéramos en nuestros tiempos, vinieron de otras partes del mundo unos sabios estudiosos de las estrellas, unos astrónomos, y dijeron que ha nacido una nueva estrella y que esa estrella, según los profetas, anuncia la llegada de un rey. Eso es en pocas palabras lo que se quiso decir. Y me da un montón de risa como Herodes, que era el gobernante de ese pueblo, dice, el rey Herodes, en el versículo 3, el rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y no solo él, sino lo mismo le pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Y enseguida mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley, o sea, a todos los estudiosos de ese tiempo, les dijo, a ver, ¿sí es cierto que una estrella anuncia la llegada de un rey? Y le dicen, sí, van a ser en Belén, porque el texto dice, en cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes en ese momento le temblaron las patitas, ¿no? Porque acuérdense que en esa época, pues, el que era rey, pues dejaba su reinado hacia su hijo, ¿no? Entonces toda la descendencia o todo ese linaje continuaba con ese reinado. Entonces, si había nacido un rey que iba a gobernar a Judá, pues quiere decir que Herodes, pues Herodes y su descendencia pues iban a quedar desplazados, ¿no? Entonces dijo, dice, me da un montón de risa esta parte, ¿no? Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Así de, ay, ajá, o sea, para que yo también vaya y adore a nuestro rey. Sí, cómo no, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo lo que hace, pues es mandar a matar a todos los niños, ¿no? Que dice, no puede haber otro rey más que yo. Entonces le dice a los magos, ¿no? Vayan allá, averigüen, y ya cuando sepan dónde es y qué es lo que está pasando, pues vengan y díganme. Pero afortunadamente dice que los magos pues, fueron advertidos en sueños y ya no regresaron por donde habían llegado, ¿no? Ya no pasaron con Herodes, sino se fueron por otro camino. Bueno, ese es el primer como dato, ¿no? De hablar de estos magos o estos sabios de Oriente. La otra, ¿cuáles son estos regalos que le traen o estos obsequios que le traen al niño Jesús? Dice que son tres: oro, incienso y vino, dice en el versículo 11. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Estos obsequios que llevan estos magos de Oriente tienen un simbolismo pues muy importante. Por ejemplo, el oro. El oro representaba que adoraban a un rey. El oro es como un regalo hacia un rey. El incienso, aparte de ser rey, pues también era un dios. Entonces el incienso se ocupaba en los rituales religiosos para adorar a Dios. E incluso hoy en día todavía seguimos utilizando el incienso en los rituales. No sé si han visto, por ejemplo, sobre todo en las misas que son como muy solemnes. Por ejemplo, aquí en la parroquia de Santa Mónica, la misa de las 8 de la mañana, se trata de hacer completamente solemne esa misa. A muchos no les gusta porque se les hace como que más aburrido, más tedioso, pero si conociéramos todos los elementos que tiene esa misa, de verdad que la disfrutaríamos muchísimo, ¿no? Porque es muy solemne y todo el tiempo están con el incensario, además de que huele bonito, pues simboliza esa oración que nosotros estamos haciendo, nuestras ofrendas, todo lo que estamos ofreciendo en ese momento en el que se está sacrificando a Jesús. Como les decía, no estamos recordando que Jesús se sacrificó hace 2000 años. En ese momento Jesús se sacrifica y se convierte en cuerpo y en sangre, ¿no? Y nosotros también ofrecemos todo lo que somos en ese momento y se eleva todo ese ofrecimiento
toda esa oración al Padre, ¿no? Se eleva al cielo y simbolizado por el incienso. El incienso pues es un mito que sube a Dios. Entonces ese incienso pues representa eso, ¿no? La naturaleza de Cristo, que es Dios y que también es Rey. Y la mirra, por último la mirra es un perfume que se ocupaba en ese entonces. Este, yo creo que necesito investigar un poquito más sobre cómo se usaba, pero si no mal recuerdo, se utilizaba como para los muertos, como para embalsamarlos o algo así, no sé si, no, si me corrige, pero eso tiene que ver con la otra naturaleza de Jesús, que era hombre. Entonces, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre. Entonces, además de ser hombre y ser Dios, también era rey. Esos son los tres simbolismos, lo que simbolizan estos tres obsequios. Y por eso muchas veces pensamos que estos famosos magos eran tres. Hasta le ponen que uno es negrito, otro güerito y otro medio tostadito, ¿no? Porque son tres. Realmente la Biblia ni ningún texto ni ninguna tradición nos dice que sean tres, ni nos dice que sean cuatro o que sean más. En ningún lugar sabemos cuántos son. Si no se trata pues, de simbolizar con estos tres regalos, ¿no? Ah, pues cada uno trajo un regalo, pero quién sabe, a lo mejor pudieron haber sido dos, pudieron haber sido cuatro, pero uno de los mensajes también principales es de que estos magos o estos sabios no eran judíos. O sea, vienen a adorar a un dios judío, al rey de los judíos, pero ellos no eran judíos. Y a lo mejor ni siquiera creían en el judaísmo, ni creían en Abraham o en Moisés. ¿Qué es lo que refleja este texto? Que Jesús vino para toda la humanidad. Es algo que hasta ahorita los judíos les cuesta muchísimo trabajo entender, más bien no lo aceptan, porque ellos pues se quedaron con todo lo de Jesús para atrás, ¿no? O sea, no, con todo lo que vino a hacer Jesús, pues ni lo pelaron. Porque ellos sabían o sentían que eran el pueblo elegido, que venía un Mesías, pero para reinar para ellos, y todos los demás, todos los que no estuvieran parte del pueblo judío, pues eran despreciados, ¿no? Y merecían pues, el infierno, pocas palabras. Pero esto nos viene a enseñar que la salvación es para toda la humanidad, desde el más pequeño hasta el más grandote, seas católico, seas cristiano, seas islamita, judío, creas en Dios, no creas en Dios, Jesús vino por todos, independientemente de tu situación o de tu creencia. Por eso es lo que representan estos sabios de Oriente. Por eso les decía, en nuestras palabras de hoy en día diría, ¿no? Pues vinieron unos astrónomos de las regiones más lejanas del mundo, ¿no? ¿De dónde? Pues del norte, del sur, del este y del oeste, de todas partes del mundo vinieron, se juntaban a adorar a nuestro Dios, porque la salvación es para toda la humanidad, no nada más es para unos cuantos elegidos, sino todo hombre y mujer creado por Dios. Viene Jesús a hablar y a dar este mensaje. Y bueno, pues vamos a leer otro texto. Vamos a leer ahí mismo en el Evangelio de Mateo, nada más que ahora nos vamos a seguir del versículo 13 al versículo 23. Igual, Mateo 2, versículo 13 al 23. Y si alguien nos quiere ayudar a proclamarlo. Y nos ayudará a leerlo. Si quieren yo lo leo. Dice, del 13 al 23, ¿verdad? Sí. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios.
Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, en Egipto, y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues este texto tiene muchísimo que sacarle. Qué bueno que me dejó tiempo todavía el curso porque está bien bueno este texto. Pero lo primero que quiero que resaltemos es esta parte que Oscar ya nos comentó sobre cuál es la actitud de Herodes al enterarse que nació un rey, ¿no? Que nació un rey, pues cuando él era el rey en ese momento. ¿Cuál fue la actitud que tuvo? ¿No? O sea, le dice a los magos, pues cuando lo encuentren, vayan y avísenme dónde está, pues para también ir a adorarlo, ¿no? Pero pues realmente no quería adorarlo, realmente quería deshacerse de esa amenaza de rey, o ese supuesto rey, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Al ver que los magos no le llevan esa información, pues entonces él empieza a buscar a ese niño, ¿no? Y entonces manda a matar a todos los niños menores de 2 años, así sin pedir perdón, sin preguntar, menores de 2 años, cuello, ¿no? Y entonces, para que, con la esperanza de entre uno de ellos estuviera ese supuesto rey, ¿no? Y entonces, en ese momento, Dios, un ángel del Señor, en sueños le habla a José y le dice, ¿sabes qué? El Herodes quiere agarrar parejo con todos los niños, agarra al niño, agarra a tu esposa y pégate parejito, ¿no? Porque hay que salvar al niño, ¿no? Entonces, este momento en el que Herodes asesina a todos esos niños sin piedad, ¿no? Justamente es lo que nosotros celebramos después de la Navidad nosotros la celebramos el 25 de diciembre, porque aparte algo muy importante es que la mayoría de las veces cuando es Navidad, el 24, y Oscar que está en el coro conmigo no me dejará mentir, en la misa del 24, o sea, en esa tarde hay hasta 4 misas, o sea, es la de las 6, la de las 7, la de las 8, la de las 9 y la de las 10. Ahora que hubo COVID, nomás hubo 3 o nomás hubo 2. Pero el 24 hay un montón y todas están hasta el gorro, o sea, todas están bien atascadas, ¿no? Y al día siguiente, el 25, que es el día del nacimiento de Jesús, que es la Navidad, o sea, que es la fiesta, solamente hay 2 misas, porque todo el mundo está desvelado. Una es a las 12, que es como la solemne, la otra es en la tarde, y Oscar no me dejará mentir, a esa misa nada más va el coro, no más. Doy coro y 2 viejitas se levantaron temprano, ¿eh? Digo, y esos desvelados. Y eso el coro ojeroso, ¿no? Porque aparte un día antes íbamos así bañados y glamurosos y acá el peinadazo y toda la cosa, y al día siguiente la ojera hasta acá, ¿no? Pero va bien poquita gente a esa misa. Y ese es el día importante, o sea, ese es el día en que nosotros estamos llenos de alegría porque ya nació Jesús. Y luego, después del nacimiento de Jesús, el 26 el 26 de diciembre se celebra al primer mártir. Ajá. Después del nacimiento de Jesús se celebran ciertas fiestas especiales y se honra a los mártires. ¿Qué es un mártir? Aquel que da la vida, que entrega su vida por Cristo, ¿no? Y entonces el primer mártir que celebramos el 26 de diciembre es San Esteban. Fue el primer cristiano en la época de San Pablo, no es cierto, no es San Pablo, cuando San Pablo todavía no era San Pablo y era Saulo de Tarso,
Y es Saulo de Tarso quien persigue a los cristianos y entonces mata a Esteban, ¿no? Un cristiano que empezaba a predicar su fe, a vivir su fe, y es perseguido por Saulo de Tarso y entonces pierde la vida. Y es el primer mártir que celebramos después de la fiesta de la Navidad. Después, el 27 de diciembre, celebramos a San Juan. Y después, el 28 de diciembre, celebramos la fiesta de los santos inocentes. Y esa fiesta de los santos inocentes es en ese día en el que celebramos a estos niños, en el que recordamos a estos niños que inocentes dieron la vida por Cristo, que fueron esos niños mártires que dieron su vida por Cristo, porque fueron asesinados sin piedad, ¿no? Y sin tener culpa alguna, y murieron por salvar a Cristo, ¿no? Porque Herodes estaba persiguiéndolo y estaba buscándolo, y entonces agarró parejo, y ese día es un día muy importante, ¿no? Porque también recordamos a todos aquellos niños que injustamente pues mueren, ya sea por medio de un aborto, que mueren en el vientre de su madre, ¿no? Que son pequeños mártires. Y nosotros, como muchas cosas buenas, profanamos esa fecha con una fecha en la que se hacen bromas, en la que ¿cómo se llama? Se juega con la credibilidad de las personas, ¿no? Ay, de veras que a mí me hicieron enojar un año porque en el hospital nos hicieron una broma súper fea, súper pesada, y yo estaba así enojada a nivel Dios, así súper enojada, porque aparte de que sé lo importante que es este día, o sea, las cosas con las que la gente puede llegar a bromear, o sea, como la vida de una persona, de veras que, no, es tremendo, ¿no? Pero es muy importante resaltar esta parte, ¿no? Porque es un día en el que nosotros recordamos a estos mártires, estos niños que sin saberlo entregan su vida, ¿no? Y entonces Dios los honra a cada uno de ellos, los hace mártires, obviamente los lleva al cielo, y nos enseña cómo es que ellos protegieron y ayudaron, pues sin saberlo, ¿no? A que Jesús pudiera vivir, ¿no? Y otra cosa que quiero resaltar aquí es la imagen de José. O sea, justamente en esta semana les he estado compartiendo, les compartí la novena San José, y ayer celebramos la fiesta de San José. Y de verdad que justamente el 8 de diciembre del año pasado, el Papa Francisco inauguró el año de San José, ¿no? Y entonces todo este año está dedicado a San José. Y estudiar la figura de San José es algo, híjole, de veras que sumamente extraordinario, porque regularmente la devoción a la Virgen María, ¿no? Y muchas cosas sobre la Virgen María, se los decíamos Oscar y yo la clase pasada, son muy bonitas, ¿no? Y son muy ricas en muchas cosas. Pero estudiar a San José, híjole, de veras, no tienen idea. Por ejemplo, San José, ¿han escuchado hablar sobre la devoción a San José dormido? Ese es el santo de Oscar, es cierto. San José dormido es un santo que, bueno, más bien una devoción a San José que está implementando mucho el Papa Francisco. Y justamente esta devoción a San José surge de estos textos. Si se dan cuenta, a San José, cuando Dios le va a dar una indicación, cuando Dios le va a hablar, le habla en sueños. A lo largo de la historia de San José tiene 4 sueños. El primero, a ver si se acuerdan cuál es. El primero es cuando le anuncia que el hijo de María es del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho de esa escena porque dice el texto, no lo leímos, pero se los voy a citar un poquito. Dice el texto que cuando María le dice a José, ¿no? Que va a tener un hijo, pues José como que en ese pensamiento de hombre, ¿no? De humano, o sea, de humano, dice el texto, intenta repudiar en pensamiento a María, o sea, se enoja, se decepciona de María, porque aparte algo importante que quiero resaltar aquí es que Dios elige a los dos hombres, hombre y mujer, a los dos hombres más humildes para que criaran al hombre que se hizo hombre para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a amar, ¿no?
Sin embargo, la Virgen María, que lo iba a llevar en su seno, que iba a ser su sagrario, ella nace sin la culpa del pecado original. O sea, la Virgen María es concebida y nace sin la culpa del pecado original. El pecado original es el pecado que nosotros adquirimos en el nacimiento por medio del pecado de Adán y Eva, ¿no? Y se nos quita por medio del bautismo. José, a diferencia de María, sí lo tenía, ¿no? Por decirlo de alguna manera, José era como un poco más humano, como diría la Madre Goretti, un poco más pecador que la Virgen María. Y entonces cuando María le dice esto, pues José en su naturaleza humana, pues híjole, pues se enoja, ¿no? O sea, siéntese como de, híjole, esa decepción de María de, pues es que, pero ¿por qué? Si yo te quiero, yo me voy a casar contigo, ¿no? Así. Y entonces el ángel en ese momento se le aparece a José en sueños y le dice, aguanta, llévate a María, toma a María por esposa, porque el niño que lleva en su seno es fruto del Espíritu Santo y es hijo de Dios, ¿no? Lo tomarás como hijo y le pondrás como nombre Jesús, ¿no? Y entonces José en ese momento sabe que esa es la voluntad de Dios, le dice sí a la voluntad de Dios y toma a María como esposa, ¿no? Ese es el primer sueño de José. El segundo sueño de José es este momento en el que Herodes los está persiguiendo y le dice el ángel, agarra al niño, agarra a tu esposa y pélate para Egipto porque este cuate los quiere matar, ¿no? Y entonces se van para Egipto. José toma al niño, a su esposa y se van en un burrito, ¿no? A Egipto. Y después en Egipto, una vez que Herodes muere, nuevamente en sueños le vuelve a decir a José, ya se murió Herodes, ya te puedes regresar, ya no hay bronca, no sé qué, ¿no? Pero nuevamente en sueños le dice, ¿sabes qué? Mejor vete para Nazaret, porque está reinando el hijo de Herodes, que también está bien loco, no vaya a ser que nos vaya a hacer algo, mejor vete para Nazaret, ¿no? Y entonces ese es el cuarto sueño de José. Y entonces, justamente a partir de estos 4 sueños, surge la devoción a San José dormido, ¿no? Y es una devoción muy bonita. El Papa Francisco dice que él tiene en su escritorio de oración al San José dormido y todas sus peticiones las pone debajo del San José y así te va pidiendo como todo, ¿no? Y me encanta resaltar esta parte de la imagen de José, tanto José como María, porque José es esa figura de hombre, de padre, de hijo, de esposo, que nosotros debemos de tomar para llevarlo a nuestra vida, ¿no? Jesús nace en una familia, él le da un valor tan grande a la familia que él mismo siendo Dios decide tener una familia y decide crecer en una familia. Y Dios siendo tan perfecto y tan sabio, decide que crezca en una familia de un hombre y una mujer que son ricos en virtudes, los dos hombres más obedientes, más humildes, más entregados, ¿no? Le enseñan a Jesús a decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Así le responde María al ángel cuando está en el momento de la encarnación. Así le responde José al ángel cuando le dice que tome a María por esposa. Y así le responde Jesús cuando está en Getsemaní, en el momento del dolor, en el momento de la prueba, en el momento en el que le dio miedo porque lo iban a crucificar y le dice a su padre, sudando sangre y con dolor en su corazón, le dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y dónde lo aprendió? En su familia, de sus padres. Entonces imagínense la importancia que tiene la familia para el ser humano, ¿no? Yo platicaba con una de mis mejores amigas que es mamá soltera y ella me decía, ¿no? Que ella se esfuerza cada día por criar a su hijo con muchos valores, con muchas virtudes. Su hijo todavía es un bebé, pero ella me decía que sabe perfectamente la necesidad que va a tener su hijo de la figura de un padre, ¿no? Y platicábamos sobre cómo es que la sociedad de nuestros días está tan carente de muchas cosas y está tan herida porque la familia, que es el núcleo y el centro del crecimiento de las personas, lamentablemente no siempre es el lugar donde adquirimos el amor, ¿no? O sea, para nosotros eso debería de ser,
Debería de ser el lugar donde nosotros aprendemos a ser amados, aprendemos a amar, aprendemos a ser serviciales, aprendemos a proteger a los otros, aprendemos a entregarnos a los otros, ¿no? Pero muchas veces, yo siempre digo que no hay personas malas, sino personas heridas. Y muchas veces esas heridas surgen en la familia, lamentablemente, ¿no? Porque si no aprendo en mi casa a ser amado, pues ¿dónde lo aprendo? En la calle, ¿no? O con alguna otra persona que me enseña una mala figura de amor. Y entonces esa yo la tomo como amor y así amo a los demás, aunque sea una manera equivocada o que lastime al otro, ¿no? Y nosotros decíamos, si nosotros nos enfocáramos en trabajar en nuestra familia, en que hoy cada uno de nosotros viéramos a José y a María y a Jesús como la figura de familia que debemos ser, tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros. Ahorita todos aquí somos solteros, creo que nadie está casado, bueno, Marco está muy chiquita, pero si en algún momento de nuestra vida el plan de Dios es que nos casemos y formemos una familia, este tiempo que estamos acercándonos a Dios, Dios lo quiere justo para eso, para prepararnos, para llegar a ese momento y ser como San José, ser como María, y que nuestros frutos del amor, nuestros hijos, sean como Jesús. Imagínense qué maravilla, imagínense cómo sería nuestra sociedad si en todas las familias se creciera el amor, se creciera el servicio, se creciera la donación, ¿no? ¿Cómo sería toda la sociedad si cada uno de nosotros fuéramos como Jesús y nuestros padres como María y José, ¿no? Entonces, en este año también, ayer se inauguró el año de la familia. Entonces, este año, a partir de ayer, dediquémoslo a nuestra familia, dediquémoslo ofrezcámoselo al Señor, a que todo lo que aprendamos, todo lo que el Señor nos vaya diciendo en este año, sea para que yo sea capaz, y esa es la voluntad de Dios, de formar una familia como la que Él tuvo, como la que Él quisiera, aunque tal vez yo no haya salido de una familia así, porque puede ser que a lo mejor no todos tengamos la dicha de tener una familia como la que tuvo Jesús, pero sé que a lo mejor tenemos una familia en la que crecimos con virtudes, en la que nos ayudó a crecer en virtudes, en valores, a lo mejor en la fe, ¿no? Pero si no fue así, Dios es el amor que nos va a ayudar a poder formar esa familia. Hoy estamos conociendo lo que Dios quiere de nosotros y es Él el que nos va a ayudar a que seamos capaces de ser ese José o esa María y que el día de mañana podamos tener a esos hijos como Jesús, ¿no? A pesar de que tal vez yo no venga de una familia así, pero tengo a Dios en mi vida y con eso me basta, ¿no? Y otra cosa que quiero resaltar antes de que vayamos al último texto es la castidad de María y de José, ¿no? José y María son una familia un matrimonio que viven en castidad, ¿no? O sea, José se entrega totalmente a María en amor y en servicio, ¿no? Pero también se entrega porque él renuncia a esa parte como humana de tener intimidad con María. Pero en ellos ya no es necesario porque la intimidad en las parejas es necesaria porque cuando un matrimonio se une, cuando dos personas se unen por medio del matrimonio, las relaciones íntimas son necesarias para hacerse una sola carne, ¿no? Cuando una pareja tiene relaciones íntimas, el vínculo que se forma es tan grande y es tan fuerte que por eso cuando esa relación duró mucho tiempo y aparte tuvieron relaciones íntimas y se rompe, duele y duele mucho. Y según nuestro temperamento y según nuestra forma de ser, hay a quien le duele más o le duele menos, o lo manifiesta más o menos, pero duele esa separación, porque en realidad no debería de haber sucedido la separación, porque es un acto de amor, de entrega que los une totalmente y los une para siempre, y es tan fuerte que en José y María no fue necesario ese acto físico, porque ellos ya tenían al amor completo y total en Jesús. O sea, ellos tenían a Dios con ellos. Dios era el que los estaba uniendo.
Dios era el que unía ese amor entre José y María. Entonces no fue como una renuncia que le doliera a José, al contrario, para él ni siquiera fue necesario, ¿no? Era tan grande el amor que había entre ellos por gracias a Dios que se hizo hombre en María, que no era necesario, ¿no? Entonces la castidad de ellos dos nos debe de enseñar a valorar nuestra castidad y a valorar la castidad del otro, porque a lo mejor tengo la inquietud de formar una familia, pero puedo permanecer en castidad hasta que llegue ese momento de que encuentre a la persona correcta, y de verdad que cuando encontremos a la persona correcta y decidamos unir nuestra vida para siempre, va a ser un acto que se va a realizar en plenitud, ¿no? Y del cual en la vida, ¿no? Vamos a encontrar una situación o un momento tan maravilloso como ese, ¿no? Y bueno, vamos a terminar con un texto que es muy bonito. Vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 32, al 52, perdón. Y No sé, si alguien nos quiere ayudar a leerlo. no sé qué les parezca, y ya es la hora, pero digo, la siguiente sesión vamos a ver todavía algunos aspectos sobre la Virgen María, bueno, en general sobre todo lo que estamos hablando, y que a lo mejor podamos entrar la siguiente clase, digo, para ya no alargarnos ahorita tanto y podamos reflexionar bien este último texto que también está muy bonito, que lo hagamos de introducción para la siguiente sesión. Y bueno, también me gustaría, ahorita hablando sobre lo que nos contaba Susi sobre este concepto de la Sagrada Familia, de la unión entre José y María y la unión que es provocada pues, por Jesús. De verdad es que es espectacular o sea, este milagro que sucede en esta familia. Hay unos escritos, no es como tal una encíclica, sino más bien es como pues una catequesis de Juan Pablo II, que se llama Teología del Cuerpo, que habla sobre toda esta parte, que hablaba Susi sobre la donación, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre la entrega, sobre el amor. Entonces está bellísima toda esta catequesis porque habla mucho, ahorita Susi lo dijo así como súper resumido todo esto, ¿no? Pero habla así a detalle y se ha explorado sobre toda esta teología del cuerpo. Yo cuando lo escuché por primera vez yo dije, nada, se me hace que es algo que por ahí se andan inventando, ¿no? Pero no, la verdad es que tiene mucha sabiduría todo esto, ¿no? Y hablando complementando un poquito lo que decía Susi, y adelantándonos un poquito sobre el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, todos los sacramentos que vivimos y en general las festividades y todo, nos hablan sobre la vida de Jesús, sobre todo lo que aconteció durante los 33 años que estuvo en la tierra, ¿no? Entonces, hablando sobre el sacramento del matrimonio, el matrimonio es un signo de unión entre Dios y el hombre. O sea, nosotros nos unimos a Dios. Pero como en este mundo, pues nosotros lo vivimos por medio de relaciones con los demás, no solamente con tu pareja, con tus hijos, tus hermanos, tus primos, tus personas con que trabajas, con todo el mundo tenemos nosotros relaciones, ¿no? Entonces la forma en la que nos relacionamos, pues tiene mucho que ver con nuestra unión con Dios. Si nosotros despreciamos a los demás, pues refleja mucho nuestra relación que tenemos con Dios, ¿no? No es una unión o que no estamos tan unidos a Dios, estamos más ligados al pecado, por así decirlo. Entonces el matrimonio es un signo de esa unión que nosotros vamos a tener con Dios, pero que lo tenemos con otra persona. Entonces, como decía Susi, esa unión se consolida por medio del sacramento del matrimonio en lo que se hace en una sola persona, pero lo que hace esa unión es el sacramento, ¿no? Es o sea, Dios los une en una misma carne. ¿Y cuál es el signo o cuál es el signo sensible
que nosotros lo hacemos, una parte es la parte sexual, ¿no? En el que un hombre y una mujer se unen por medio de su sexualidad, se unen entre ellos, ¿no? Entonces ahí digamos que se consuma el matrimonio. Por eso lo que es la sexualidad antes del matrimonio, pues puede provocar lo que decía Susi, ¿no? Que pueda hacer heridas, ¿no? Algo que es diseñado por Dios para que se una un hombre con una mujer para siempre, y que se haga, pues digamos, sin darle ese valor, que se haga de forma irresponsable o desmedida, pues hace que algo que es diseñado para una cosa se utilice para otra, en este caso, pues, para el puro placer, y Humano. no para el amor, no para vivirse en el amor. Entonces cuando genera muchas heridas, ¿no? La castidad en realidad es orientar nuestra sexualidad hacia el amor, que sea dominada por el amor, no que sea dominada por nuestros impulsos, ¿no? El querer sentir solamente placer. Cuando se vive eso, pues decimos, pues se generan muchas consecuencias, ¿no? Podemos nombrar muchísimas, ¿no? No solamente la parte sentimental, ¿no? También sabemos que existen embarazos no deseados, que existen abortos, que existen enfermedades y muchas cosas que se podrían desglosar de todo esto, ¿no? Entonces, por eso se habla sobre la castidad, orientar la sexualidad hacia el amor. El amor, ¿qué significa? Que pues tú pongas primero a la otra persona y no te pongas primero a ti, ¿no? Entonces la sexualidad mal vivida, pues te pones tú primero para disfrutar del placer que te provoca, pero no estás pensando en lo que le puedes provocar a la otra persona, ¿no? Y además de que le puedes provocar a otra persona, pues también te lo provocas a ti mismo. Entonces es de verdad impresionante el pensar cómo José y María tenían algo infinitamente superior al placer que les pudiera dar la sexualidad. O sea, tenían a Jesús, Así. tenían al Hijo de Dios, tenían al amor encarnado. Entonces eso es infinitamente superior a lo que ellos pudieran experimentar por medio de la sexualidad. Por eso no lo necesitaban, porque el placer y la satisfacción que tenían en ese momento superaba cualquier cosa que le pudiera dar este mundo. Entonces por eso nosotros sabemos, no nos lo dice la escritura, por eso nosotros sabemos que María se mantuvo virgen, o sea, que no tuvo más hijos, que se mantuvo virgen y que José también se mantuvo casto, ¿no? Vivió orientando los dos su sexualidad hacia el amor, hacia esa entrega hacia su hijo, ¿no? Que era Jesús. No sé si con esto ayude un poquito como a complementar esta idea y que es pues lo que desea Dios, ¿no? O sea, Dios como nos diseñó a todos, pues nos diseña para que vivamos en comunión con los demás, ¿no? Pero orientados hacia el amor. Igual, si nosotros no nos queremos casar y decimos, pues yo quiero vivir una vida de soltería, pues no es para que digamos, pues igual ando con una y con otra y me meto con todo el mundo y disfruto de los placeres de la vida, ¿no? También tiene que ser orientado hacia el amor, ¿no? Hacia el ponerte en servicio y como decíamos al principio, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo me pongo al servicio, ¿no? Porque sé que ahí voy a encontrar un placer mucho más grande que la sexualidad, o sea, voy a encontrar el sentido de mi vida en la soltería, pero no brincando de lado a lado, ¿no? Y la otra, si yo no, ni me quiero casar ni quiero ser soltero, pero me quiero consagrar a Dios, pues ese también es un signo, pero bueno, ya no es un signo como el matrimonio de unión con otra persona, sino realmente es una unión completa y definitiva con Dios. Te consagras a Dios, te pones al servicio de Él y le entregas total y completamente tu vida, tu tiempo, tus pensamientos, todo, 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 todo. Por eso no tienes otra pareja, por eso no tienes hijos, porque todo el tiempo tu cuerpo, tus pensamientos, todo, están orientados hacia Dios. Distinto a cuando tienes una pareja, ¿no? Cuando a la pareja pues la tienes que amar, se me fue la palabra, o sea, que estar disponible para esa persona, ¿no? Entonces, todo este misterio, así de estos pequeñitos textos que leemos de San José, se desprende toda una teología que obviamente es No, es que complementada con el Evangelio, con el Antiguo Testamento y con toda esta
teología que nosotros vamos a estudiar. Pero les decía, les quería hacer este comentario para que la siguiente clase pues viéramos el siguiente texto. Sí, me parece muy bien. Les voy a recomendar dos documentos que son muy buenos sobre esto. Uno es el Papa Francisco acaba de sacar justo por el año de San José, uno que se llama Patris Corde, que es Corazón de Padre, y habla sobre San José, y no tienen ni idea, o sea, está increíble, en verdad, está buenísimo, tienen que leerlo, se los va a mandar al grupo. Y el otro se llama, ya tiene tiempo, pero también lo escribió el Papa Francisco, se llama Amores Laetitia. Y ese documento es una encíclica sobre la familia, y en verdad creo que Oscar también lo leyó. Está muy padre porque habla muchísimo sobre esto, ¿no? De repente tenemos algunas cosas sobre la teología del cuerpo, entonces les vamos a mandar algunas cosillas para que también lo vean, porque es algo que es sumamente sustancial, o sea que de verdad tiene poco que yo lo conocí y creo que fue en el momento perfecto que Dios me lo puso enfrente. Y de verdad que es algo que tenemos que conocer y que yo creo que si lo conociéramos desde jovencitos, yo creo que nuestra vida estaría completamente inclinada y tomaría otro rumbo y tomaríamos decisiones distintas, ¿no? Entonces, de verdad que es muy rico. Híjole, yo les quería contar un poquito sobre mis papás, sobre esa parte del testimonio, pero ya es muy tarde. Yo creo que se los contaré La siguiente. se los contaré la siguiente, pero me recuerdan si no se me olvida, porque en verdad es muy bonito ver cómo aprendes de otros matrimonios, cómo es la entrega real, ¿no? Por medio del amor, ¿no? Cuando es un matrimonio fundamentado en Dios, de verdad que es muy bonito. Pero bueno, vamos a hacer nuestra oración y les voy a mandar rápidamente la oración que vamos a hacer hoy y vamos a hacerla dedicada a San José. ¿Se acuerdan que la semana pasada rezamos una oración a la Virgen María? Bueno, hoy vamos a dedicársela a San José. Denme un segundito para mandársela. Listo, entonces vamos a hacer nuestra oración. Se las acabo de mandar. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Y ya nada Listo, más. pues hoy nos... No, Sí, perdón. tú. No, tú. No, digo, ya nada más como comercial, grabé la sesión, también he grabado las anteriores, pero siempre se me corta y hoy traté de que no se cortara. La voy a tratar de subir a YouTube por si la quieren ver o si la quieren compartir con alguien más y se las mando ahí en el chat, yo creo que mañana, por si la quieren ver, ¿va? Muy bien. Y bueno, pues nos tardamos poquitito, pero les prometemos que ya la otra clase va a ser un poquito más cortita, pero es importante tocar todas estas cosas y se las compartimos los documentos que les dijimos y el canto, ¿vale? Pues cuídense mucho, nos dio mucho gusto verlos, que Dios los bendiga. Cuídense mucho, bye.